Tenemos entonces ahora contacto con Nelson Haddad, ex embajador de Chile en Ecuador, además de ser académico, ¿verdad?, de Relaciones Internacionales. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días, María. La verdad que con la experiencia que usted tiene como ex diplomático y justamente en Ecuador, primero consultarle respecto, ¿era un escenario esperable la decisión que ha tomado el gobierno de Guillermo Lasso de disolver el Congreso, de llamar a elecciones generales en ese país después, un día después de estar enfrentando la primera sesión del impeachment en su contra? Sí, sí. El caso de Ecuador es un caso emblemático dentro de América Latina, un país que ha sufrido endémicamente la inestabilidad política. En la década anterior cayeron 7 presidentes en un plazo de 10 años. Y en este momento ha quedado claro que Guillermo Lasso, un ex banquero de Guayaquil, que asumió la presidencia hace 2 años, no ha logrado concitar el apoyo popular, y en la última elección que se realizó perdió en toda la línea. Es decir, se han reagrupado las fuerzas de la izquierda, ¿no?, impulsadas por Rafael Correa desde su autoexilio en Bélgica, y a eso hay que agregarle un movimiento muy poderoso, porque Ecuador es un país que tiene un fuerte componente indígena, el movimiento Pachacuti, que responde a la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, más el Partido Social Cristiano están logrando una mayoría que permite, digamos, la destitución del presidente, que son 92 votos. Creo que definitivamente la muerte cruzada que se produce en este caso, cuando, de acuerdo a la Constitución de Ecuador, renuncian el presidente y también la Asamblea Regional y la Asamblea Nacional, que implica, digamos, el llamamiento a elecciones dentro de los próximos 60 días. Y ahora me gustaría saber, según usted vivió allá en el Ecuador, justamente en estos años bastante de convulsión política, ahora enfrentamos una nueva crisis. Ahora quien la está liderando es un presidente de la derecha. Según su experiencia, llama la atención que hasta ahora se vea un clima de mucha calma, sobre todo en la capital, a pesar del reforzamiento que hay de la policía y de efectivos militares en los alrededores del Congreso, o uno pudiese proyectar que puede la gente salir a las calles, como también usted señalaba, este liderazgo de los grupos indígenas, como se vivió el año pasado y que tuvo a la nación bastante, y sobre todo el gobernante, entre la espada y la pared, debido a la serie de fallecimientos una vez que se enfrentaron ahí con los líderes indígenas? Yo creo que la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso, es decir, la Asamblea, que es unicameral, eso hizo bajar, digamos, las tensiones, porque en el fondo, surge una salida política, que es el llamamiento a elecciones generales en el país, tanto de congresales como de presidente de la República. Entonces eso es lo que creo que ha logrado bajar, digamos, las tensiones políticas. Ahora quisiera que usted nos comentara un poquito cómo es la situación actual del Ecuador. Estábamos reportando que hace unas semanas atrás se vio obligado el presidente Guillermo Lasso a decretar incluso toques de queda debido al alto índice de delincuencia, de homicidios, la situación de los motines de las cárceles, como también una crisis económica, pero sobre todo política. ¿Cuál es el escenario hoy que está enfrentando entonces ese país? Sí, yo creo que el país está cruzando por una etapa económica muy difícil. El alza del costo de la vida es muy alto. A eso había la presión de Pachacuti para lograr, digamos, mejores condiciones de vida y especialmente un aumento en los salarios. No se ha cumplido plenamente. Y en definitiva yo veo al presidente Lasso solo políticamente, y con una fuerte constitución de un
de un bloque de izquierda que está hoy día logrando una mayoría para su destitución. Por eso que creo que si no lograba llamar a elecciones, simplemente iba a caer en la destitución, y eso no me parecía una salida muy honrosa. Es decir, los votos estaban para ser destituidos, a su juicio. Yo creo que estaban los votos, porque se necesitaban 92 votos de un total de 137, y esos votos estaban. La suma de UNES, que es una conglomeración de partidos y facciones que responden la línea de Rafael Correa, más el apoyo de Pachacuti, ¿no?, que es muy fuerte, y el Partido Social Cristiano, podrían, digamos, convocar, digamos, a un número de 92 congresales, y eso significaba la destitución. Entonces, eso sí era, para el presidente Lasso, era la peor de las salidas. Yo creo que en el fondo él, consciente de la crisis y el abandono político en el que se encuentra, creo que optó por una salida pacífica y constitucional, y eso permite, digamos, restablecer la estabilidad política en el mediano plazo. Entonces, de los 3 escenarios que le enfrentaba, la posibilidad de que se salvara de este impeachment, porque esto estaba en receso, no tenemos el resultado, ¿verdad? La sesión ayer fue tremendamente larga, tenían que ir exponiendo, y se escuchó durante toda la jornada de ayer las exposiciones de gran parte de los legisladores. El escenario era que se salvara de este impeachment, un segundo escenario que efectivamente perdiera y se llevara adelante este juicio político, y un tercer escenario era aplicar justamente esta medida constitucional que fue creada durante el gobierno de Rafael Correa. A su juicio, de los 3 escenarios, ¿este es el mejor para el pueblo ecuatoriano? Lo importante es evitar la confrontación. Si en definitiva no hubiese llamado, habiendo sido destituido, y no hubiese llamado a elecciones previamente, ahí se producía un enfrentamiento de las fuerzas políticas que, claro, hubiese provocado tensiones sociales y enfrentamientos, como sucedió, digamos, el año pasado con el movimiento Pachacuti. En consecuencia, creo que él consciente de la baja en su popularidad, en la ausencia de apoyos políticos dentro de la Asamblea Nacional, yo creo que no tenía otra alternativa. Así que creo que fue lúcido y responsable en un país que ha sufrido endémicamente de la inestabilidad política. Ahí me tocó en mi época, cuando fui embajador, la caída del presidente Gutiérrez, en que ahí participó el movimiento Pachacuti y un movimiento de los coroneles jóvenes del ejército ecuatoriano. Así es. Y bueno, todos recordamos cómo salió el presidente Gutiérrez desde el Palacio Carondelet, donde es la sede del gobierno, salió en un helicóptero para salvar su vida. Así fue. Entonces, las cosas pueden llegar a extremos muy peligrosos. Es decir, de los 3 escenarios que se enfrentaban, y que lo más probable, como decía, parece que estaban los votos para este impeachment en contra del presidente Guillermo Lasso, él tuvo la visión de que para que no se generara entonces un clima de tensión o rivalidades, o sobre todo de convulsión social, como ya se vivió el año pasado, el mejor escenario en definitiva es el de ahora, el aplicar entonces este decreto constitucional. En definitiva, disolver el Congreso genera inmediatamente, ¿verdad?, desde la mirada de uno de afuera, un rechazo. Pero cuando se habla que en definitiva quiere convocar a elecciones generales, en definitiva al próximo, elegir un nuevo presidente y también elegir nuevos legisladores, ahí es como el escenario más visto en definitiva para evitar esos hechos de violencia. Pero el disolver el Congreso, ¿era el escenario? Yo creo que eso va, que como es de mayoría opositora de la izquierda, yo creo que ese es el punto en el que nosotros como periodistas y sobre todo el pueblo ecuatoriano va a estar muy pendientes a que se produzca esa convulsión social. ¿Usted cree eso mismo que le estoy manifestando? No, yo creo que en estas condiciones
Lo que ha hecho el presidente Lasso ya en un momento, digamos, ya de crisis agravada por la pérdida de todos los apoyos políticos, creo que él optó por el camino institucional, el camino más pacífico. Creo que resistirse, ¿no?, a la destitución o no llamar a lo que se llama la muerte cruzada, para elegir tanto el presidente y el nuevo parlamento, y porque por lo demás se produce en un plazo de 60 días, o sea, no es un plazo tampoco excesivo, y eso permite normalizar la vida política del país y elegir, ¿no es verdad?, un presidente que tenga las mayorías políticas y parlamentarias necesarias para seguir gobernando. Me parece responsable políticamente la decisión que tomó el presidente Lasso. Muy claro, sobre todo haciendo una visión de lo que se está llevando adelante en estos momentos, la crisis política y legislativa que está enfrentando el pueblo ecuatoriano. Una última consulta y que tiene que ver si hay elecciones legislativas nuevamente en un plazo de solo 6 meses. ¿Hay riesgo frente a este nuevo escenario de que pierdan escaños los partidos de izquierda? Yo lo veo difícil. Ya. Yo creo que la presencia del expresidente Correa sigue siendo muy fuerte y creo que tiene respaldo de muchas facciones de partidos de izquierda, pero además tiene el respaldo de todo lo que es el movimiento indígena en Ecuador, que además tiene este brazo político que es Pachacuti, que es capaz de movilizar a fuerzas muy importantes dentro del país, especialmente en la sierra. Y además agregarle a un partido históricamente de derecha, que es el Partido Social Cristiano de León Febres Cordero. Entonces, aquí hay una suma de sectores de izquierda y de derecha que están por la destitución. Así es, que se han sumado y por eso decían, se proyectaba que en definitiva prosperara ese impeachment en contra del presidente Lasso y es por eso que ha tomado esta medida de último minuto. Le agradecemos, estábamos conversando con Nelson Haddad, ex embajador de Chile en Ecuador y académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, por este contacto con meganoticias.cl y nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo a través también de las distintas plataformas. Muy buenos días. Buenos días, María. Gracias. Así es, entonces.